Bienvenidos a este programa. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Hoy estamos para hablar un poquito sobre los procesos eleccionarios en época de pandemia. Estamos hoy día con un valiosísimo panel. Nos acompaña Omar Simons, expresidente del CNE, Paulina Mogrovejo, feminista, abogada en derechos humanos, y Zanoni Cuesta, intelectual y magíster en literatura y cultura latinoamericana. Así que bueno, hoy estamos para hablar del tema eleccionario, del tema que nos atañe, que se vienen obviamente elecciones en 2021, vamos viendo que los cuadros van posicionándose, estamos viendo que hay facciones que están aliándose, frentes que están aliándose, y obviamente toda la dinámica institucional que conlleva esto, ¿no? O sea, un poquito el tema de cómo están las fuerzas políticas en el CNE, por ejemplo. Eh, Vamos viendo que las campañas están ya arrancando en un contexto de pre-campaña, y de todos estos temas nos gustaría empezar hablando con Omar. Omar, ¿cuál es tu opinión de este proceso eleccionario que se está empezando a generar acá en Ecuador? Sí, hola, Hugo, Paulina, César, Zanoni, ¿no? Sí, Un gusto compartir con ustedes. Eh, a ver, creo yo, por lo menos de lo que tengo memoria, nunca hemos tenido un proceso electoral que arranque con tal cantidad de problemas de incertidumbres, ¿no? Unos sí, derivados, por supuesto, del tema de la pandemia, los temores que eso puede generar al electorado, las dudas sobre realizar o no un proceso electoral en unas condiciones complejas, a pesar de que eh, si bien terminó el estado de excepción, parecería ser que lo que terminó en el Ecuador es la pandemia, ¿no? Sí, sí, todas las otras actividades hay desde electorales, las autoridades de gobierno insisten en el tema de la una amenaza para las elecciones, ustedes, de vergar las elecciones, aunque constitucionalmente no sería posible, no porque el calendario electoral no pueda ser administrado y manejado por el Consejo Electoral, sino porque hay unas fechas que hay que cumplir obligatoriamente por la Constitución, como por ejemplo la fecha de la posesión de las autoridades. Es decir, y todo el calendario tiene que ajustarse. El calendario electoral es un calendario regresivo, ¿no? O sea, tú dices, ok, mi hito final es que las autoridades a elegirse estén, o que se eligen, estén ya listas, elegidas, proclamados resultados antes del 14 de mayo, que es la posesión de la Asamblea, ¿no es cierto? Y a partir de eso, inscripción de candidaturas, del lapso que tiene que haber entre la convocatoria y la fecha de las elecciones, es decir, todo aquello que conlleva la elección, más los procesos jurisdiccionales que puedan darse posteriormente a las votaciones, todo el proceso. Entonces, es un calendario regresivo para considerar todos esos tiempos y asegurar, garantizar que las autoridades puedan posesionarse en esa fecha. Ahora, este Consejo Electoral ya lo hizo, es decir, tampoco es una novedad. En la elección seccional hubo decenas o centenas de autoridades de todo el país que no se pudieron posesionar en la fecha en la que estaba previsto de acuerdo a la Constitución y la ley. El Consejo de Participación Ciudadana se posicionó como en junio, una cosa así ya de locos. Varias prefecturas, varios alcaldes, igual demoró el proceso. Entonces, ya teniendo esa experiencia, y ese calendario electoral, recuerden ustedes que se ajustó nuevamente a los tiempos políticos, ¿no? Se ajustó a la reforma que era necesaria después de la consulta popular de febrero, a la reforma que era necesaria, legal. Entonces ajustaron los tiempos para que la reforma pueda entrar en vigencia un año antes y pueda estar vigente para las elecciones, y eso hizo que se corra el calendario electoral para marzo. Sin embargo, ahora querían hacerlo, pero lo más patético es escuchar cuando el ex prefecto de la SOA y ahora candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia, nos comentaba en los medios de comunicación que un consejero del Consejo Electoral le pidió que apoye la postergación de las elecciones para lograr que los tiempos judiciales, en el caso sobornos, se puedan concluir y pueda concluir con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Como no lograron postergar las elecciones para ajustar a los tiempos judiciales, ajustaron los tiempos judiciales. Aceleraron el proceso de forma absolutamente inédita, incluso con un riesgo enorme. Digo yo, a ver, desde la perspectiva de quienes creemos que ese proceso es absolutamente injusto e ilegal,
está bien, gracias, lo que están haciendo. Pero desde la perspectiva del propio sistema de justicia es tremendo. O sea, bueno, Paulina es abogada y ella va a poder explicar con más condumio, mucho mejor lo que yo voy a decir, pero a ver, yo entiendo que la casación la presenta cada uno de los imputados, de los sentenciados individualmente, y las sentencias deben ser individualizadas, es decir, a cada uno tienen que responderle a sus argumentos, a los argumentos que presentó para solicitar la casación. Sin embargo, de lo que sé, ahí Paulina, insisto, me puede corregir, se hizo una sola sentencia básicamente, con dos excepciones. La excepción de Martínez, a quien le cumplen su acuerdo de cooperación en la casación, recortándole la sentencia, y a la señorita, la compañera, la compañera de Pamela Martínez, Laura Terán, que es el otro caso en el que toma en cuenta. Me parece que hay un tercero que es Hidalgo, que también admiten su pedido y hay algún tipo de rebaja. Entonces, esto es lo que vivimos. Vivimos un proceso electoral donde hay una intención clara de la autoridad electoral de proscribir e impedir la participación política de uno de los actores más importantes, la cual, de hecho, ya se consumó. Es decir, este rato es ya indiscutible que el expresidente Correa no puede participar en esta elección porque hay un impedimento claro en la Constitución, en la ley, de no participación cuando tienes una sentencia condenatoria. Sin embargo, todo lo que ha pasado también nos da cuenta de eso. Como no pudieron, además de eliminarle el partido, o todavía está en discusión, pero hubo una alianza con otra organización política que los acogió, entonces ahora viene un nuevo argumento totalmente a los abogados. Cada vez que les leo, digo, por Dios, o sea, hay que demoler las escuelas de jurisprudencia de este país y volverlas a hacer, porque lo que han producido no son abogados, o sea, no son abogados, y supuestamente prestigiosos, o sea, gente que se pasea por los medios de comunicación presentándose como los grandes académicos o como los grandes constitucionalistas, los legalistas, son ellos mismos quienes en un ejercicio de absoluta inmoralidad intelectual generan argumentos que lastimosamente son argumentos que se van posicionando, es un encuadre que se trata de generar, se van posicionando en la opinión pública a fin de que se facilite a la autoridad. Es una especie, es lo mismo que el lawfare, exactamente igual. Te juzgo en los canales de televisión, te juzgo en los medios de comunicación, te declaro culpable. ¿Qué le queda al juez? No le queda más opción, a no ser que esté dispuesto a enfrentar lo que se le puede venir si es que falla en derecho. No le queda básicamente más remedio que allanarse a la sentencia de la opinión pública. O sea, yo veía el otro día, incluso hice un comentario en el Twitter, un comentario de Pérez Luz en un programa de televisión, donde decía que, ¿cuál es el problema con los tiempos judiciales en el caso Sobornos? Si ya desde mucho tiempo atrás se venía denunciando en la opinión pública casos de corrupción. Entonces él suma, de alguna manera, él suma a los tiempos judiciales todo el frame, el encuadre de la opinión pública y lo considera como parte del proceso judicial. O sea, es completamente de locos, pero completamente de locos. Ahora, esto es un plan, es evidente que es un plan. No es un tema exclusivo del Ecuador. Es decir, en la Argentina, que fue el primer, donde primero se intentó esto, no llegó a concluir con una sentencia contra Cristina Fernández. Y recuerden además las similitudes, los cuadernos acá, los cuadernos allá. El cuaderno de Pamela. ¿Ah? Tenía inmunidad, el tema de Cristina. Tenía inmunidad, esa fue la ventaja de ella, pero los cuadernos de Pamela Martínez, los cuadernos del cooperante en la Argentina, además es de locos, ¿no? O sea, el cuaderno del cooperante era un conductor que se supone que tenía contactos al más alto nivel, que era la persona encargada de recolectar los aportes y anotaba en un cuaderno, cuadernos que después fotocopia y quema, porque se asusta supuestamente. O sea, el argumento es que quemó los cuadernos, o sea, digamos, la prueba madre, los quemó y lo que presentaban en los procesos judiciales eran fotocopias. Eran fotocopias y a 5 días, 10 días de las elecciones, de la última elección, aparecen los cuadernos. O sea, están locos, ¿no?
Entonces aparecen los supuestos cuadernos. Entonces es completamente demencial. O sea, ¿qué relación podría tener un conductor con la presidenta de la República para ser de tal confianza de que era el encargado de receptar dineros ilícitos? O sea, es absolutamente inexplicable. Pasa en el sector financiero, ¿no es cierto? Cuando el banquero le da un crédito al jardinero, le da un crédito, comillas, al jardinero, pero eso es porque quiere desviar fondos y el crédito es para él mismo. Recuerden ustedes, en la crisis financiera se descubrió muchísimo de eso, que era cómo sacaban los recursos de los bancos a través de personas que en realidad no tenían ninguna capacidad de crédito, pero que eran créditos para ellos. Eso sí pasaba con los banqueros, pero pensar que le vas a encargar 2, 3 millones de dólares o cosas así a un conductor es completamente demencial, igual que el influjo psíquico, ¿no? O sea, por Dios, o sea, además, hay Paulina también, yo acudo a la abogada siempre. O sea, ¿cómo puedes? A ver, en un juicio penal yo entiendo que tú actúas en función de las pruebas y solo de aquello que puedes probar, objetivamente puedes probar. Entonces, ¿cómo puedes probar lo que está en la cabeza de una persona y cómo lo que está en la cabeza de esa persona puede influir en un tercero para que actúe de determinada manera? Además, no es una niña, es una doctora en jurisprudencia, o sea, una PhD se supone en jurisprudencia con maestrías y de tales. O sea, es que es una persona, eh, a ver, podemos decir, una persona con discapacidad mental podría ser inducida a cometer un delito. Un niño, por sus padres, podría ser inducido a cometer un delito por falta de, sin estar consciente de que está cometiendo un delito. Pero, Dios, o sea, doctor en jurisprudencia, vocal del TENO. Entonces, dices, lo que conversábamos la otra vez, Hugo, recuerdas tú, que yo decía que para mí el Ecuador de los 3 años se resume en 2 frases, dichas por ellos, no por nosotros. La realidad, la fuerza de las circunstancias era la una, y la otra es la realidad superó la legalidad. Y creo que eso es lo que enmarca esto. Y lo que está pasando, para cotejar con el escenario regional, es que lo que están haciendo es una estrategia de prueba y error. Entonces, lo que me falla en un lado, lo perfecciono en el otro. Entonces, así voy trabajando. Lo que me salió bien en el Ecuador, entonces lo voy a aplicar en Bolivia. Por ejemplo, con el tema del impedimento a Evo de participar sin ninguna razón específica y sin ninguna base legal. Ahora, ¿a quién pusieron, ojo, a dirigir el Tribunal Electoral de Bolivia? Quien dirige el Tribunal Electoral de Bolivia fue presidente del Tribunal Electoral de Bolivia hace muchos años y ha sido todo este tiempo consultor y funcionario afín a la OEA. ¿Quién dijo que en Bolivia hubo un fraude electoral? La OEA. ¿Quién está controlando ergo la elección de Bolivia? La OEA. Y ya sabemos lo que piensa Almagro. O sea, Almagro, lejos de ser un representante de los estados miembros de la OEA, es un agente político. Es un agente político. Entonces, él ha colocado también sus fichas en distintas posiciones y en el caso boliviano evidentemente le convenía tener un control sobre el tribunal. Sobre el caso boliviano y el resultado electoral, es lo mismo que pasa acá. Nosotros tenemos, yo administré elecciones, nosotros tenemos poblaciones que están tras la cordillera, la tras Cutucú, que se llama, poblaciones amazónicas, donde los resultados electorales llegan 2, 3 días después, porque tienen que salir en barquito. Y si tienes, o en helicóptero, y si tienes mal clima, que por lo general tienes en la Amazonía, no puedes levantar el helicóptero, tienes que esperar a que tengas una ventana para poder despegar y llegar con el material, y eso toma tiempo. Y no solamente eso, o sea, poblaciones cercanas, aquí mismo en Pichincha, en Guayas, en cualquiera de las provincias, poblaciones que están distantes, que no tienen telecomunicaciones adecuadas y de tales, que demoran en llegar los resultados. En el caso boliviano me parece que incluso el lugar que tardó en llegar los resultados era La Paz, donde evidentemente el MAS tiene muchísimo más apoyo históricamente. Y si tú revisas la curva de ingreso de resultados electorales de esta elección y de todas las elecciones anteriores, es exactamente igual. Es decir, ¿dónde llegan primero los resultados? ¿De qué circunscripciones? ¿De qué lugares? Sin embargo, se lanzaron a decir que había un fraude terrible.
Sí se detectaron algunas actas, muy pocas, donde había evidentemente cosas que podían ser revisadas, donde había cosas que llamaban la atención, pero de lado y lado adicionalmente, ¿no? O sea, resultados donde tenías por fuera de la media, digamos, del resultado de una circunscripción, unos resultados disparados, pero muy poco, o sea, en realidad muy poco como para considerar que eso puede ser un fraude. Entonces, esto es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado y van perfeccionando, y van perfeccionando, y van perfeccionando, y van perfeccionando. Entonces sí hay un plan, es un plan para proscribir a eh, a los líderes políticos. Lo de Evo se parece más a lo de Lula, en realidad. Lo de Evo se parece mucho más a lo de Lula que lo que ha pasado ahora, pero también hubo un intento de proscribir al MAS, ¿no? Bueno, hasta ahí, para no acaparar tanto la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Omar. Bueno, Paulina, tenemos varias preguntas para ti. Muy anclado a lo que decía Omar, justamente queríamos preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre este reajuste de los tiempos que hubo en el proceso electoral, ¿no? Bueno, que está intentando hacer la justicia para un poquito incidir en el proceso electoral. También queremos preguntarte si nos puedes ampliar un poquito más el tema del caso Sobornos y este lawfare mediático, o sea, cómo la justicia va anclándose eh, a un discurso mediatizado, a una narrativa mediática. Y, bueno, un poquito acotado a esto y a casos sobornos, hay esta figura muy interesante que se la ha promocionado más en Brasil, la famosa delación premiada, ¿ya? Que es más o menos lo que pasa con Pamela Martínez, que vemos un testigo, le damos cierto incentivo para que delate a tal o cual persona. Entonces, más o menos queríamos ir por esa línea. Paulina, no sé si podemos activar tu micrófono. Ya está. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a Omar, a Sononi, a César. Qué bueno que podamos estar conversando de estos temas y les agradezco también por haberme invitado a poner mi punto de vista en temas tan importantes para el Ecuador y también para América Latina. Yo creo que hay que empezar el análisis. A mí me gusta muchísimo citar a Zygmunt Bauman, que sobre las instituciones y la democracia líquida dice que los muy ricos, los billonarios, han puesto una barricada alrededor y han subido los puentes levadizos. Y eso puede describir bien qué es lo que está pasando en este momento en la coyuntura política nacional, en la coyuntura internacional. Y es que efectivamente ganar las elecciones por la vía democrática se está volviendo muy difícil porque tenemos una barricada que está desde los espacios mediáticos y también desde los espacios judiciales que ha planteado cosas como que nunca hemos visto en la historia de la vida democrática del mundo, ¿no? Y mucho menos de nuestra historia democrática, que es saltarse la Constitución de la República, el propio Código de la Democracia, el debido proceso penal, el debido proceso constitucional para poder sostener, proscribir, excluir a determinado sector de alta representación popular, además, con la finalidad de sostenerse en el poder que han logrado construir, además, a partir de un plan, como ya lo decía Omar, hace un momento bien pensado, bien trabajado y que ha tenido le han dedicado muchísimo tiempo para hilvanarlo y pasar por pruebas de ensayo-error. Estoy absolutamente de acuerdo en eso. ¿Cómo se expresa o cómo se ha expresado en Argentina y se está expresando en el Ecuador también? Es precisamente a través del OFAR. El caso Sobornos, lo que pasa con la prefecta Paola Pavón y otro tipo de procesos judiciales que han seguido en contra de líderes de la Revolución Ciudadana, es efectivamente una prueba de que el OFAR está perfeccionado en el Ecuador. ¿Qué es lo que vemos en este momento? Una presencia bastante fuerte del Poder Judicial que parte de un discurso que aparece en el año 2016 ya en la campaña de Lenín Moreno y que planteaba la necesidad de acabar con los corruptos de antes y con los corruptos de ahora y que efectivamente anunciaba la construcción de un marco mediático, un marco de opinión pública alrededor de lo que era la corrupción y de los responsables de la corrupción, que fueron poco a poco, paulatinamente relacionados a temas como los vínculos con Odebrecht. Recordemos que la primera declaración la hizo el exministro de hidrocarburos, me parece, y que hizo un video, estuvo ahí Luis Eduardo Vivanco
los dos de la Posta estuvieron ahí justamente hablando en exclusiva sobre estas declaraciones y fue como el inicio de lo que estamos viviendo en este momento y que permitió diseñar con el apoyo de los medios de comunicación social un cuadro, una suerte de creencia, de opinión pública alrededor de que en el país hay corrupción y que la corrupción viene de Odebrecht y que luego aparecieron otro tipo de casos donde uno caminaba, donde uno pisaba, salpicaba corrupción y que esta corrupción era responsabilidad de gobiernos progresistas, como el caso de Rafael Correa en el Ecuador y el caso de Argentina, ¿no? Donde además a Cristina Fernández se le construyó un imaginario de autoritaria, corrupta y una suerte de violencia política también asociada a su género, ¿no? La bruja, la corrupta, la autoritaria, y en el caso del Ecuador lo propio, ¿no? En el caso Rafael Correa se lo cuestionaba por corrupción, por autoritarismo, por despilfarro de recursos, y eso fue como permitiendo, creando las condiciones para que en el Ecuador venga la siguiente fase del OFAR, que era eh, tratar o crear o preparar a la función judicial para la construcción de estos procesos penales, ¿no? Entonces tenemos un Consejo de la Judicatura que nace primero como transición a partir de esta consulta popular y de Trujillo como representante y como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con un vicepresidente que además era muy cercano a los sectores de los medios de comunicación tradicionales de la provincia del Guayas, ¿no? Y que luego era muy cercano al que fue posteriormente vicepresidente Otto Sonnenhorst, porque también formaba parte del sector radiodifusores de ese sector, ¿no? Entonces, Trujillo, con el apoyo de Eduardo Mendoza y los otros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombran a integrantes transitorios que preparan los relacionados con meter la mano en la justicia y se nombra a este actual Consejo de la Judicatura, donde la presidenta María del Carmen Maldonado ha sido una persona muy vinculada, inclusive familiarmente, al presidente de la República, Lenín Moreno, con lo cual se pone en tela de juicio ya la independencia de esta, que es la cabeza de la función judicial, y que luego se expresa esta crisis también en la renuncia de Juan Pablo Albán, que es abogado de derechos humanos, no necesariamente correísta, o está en una posición crítica inclusive a la Revolución Ciudadana, al correísmo, pero que se va denunciando eh, irregularidades dentro del de Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces vemos un Consejo de la Judicatura que ha mantenido un perfil bajo, que ha mantenido una posición de regulación, ciertamente que no ha dicho nada con respecto a temas relacionados con los procesos judiciales, respetando, entre comillas, los temas de independencia, pero que de alguna manera está ahí y es un espacio cercano también a la presidencia o a la función ejecutiva, con lo cual se rompe el principio de independencia de funciones. Entonces, estos antecedentes que vemos en el sistema institucional de nuestro país, la construcción de un imaginario, de una opinión pública favorable, la reestructuración de la justicia, que es el segundo elemento del OFAR, la evaluación que se hizo a fiscales, la evaluación que se hizo a jueces, el nombramiento de la destitución que se hizo a las autoridades de control, dígase Contraloría, Procuraduría y Fiscalía principalmente, y que se nombró a Diana Salazar en este caso eh, como fiscal general de la Nación y que fue la ejecutora de este proceso del caso Sobornos como titular de la acción penal. Entonces es el segundo momento, ¿no? Entonces viene la reforma judicial, la evaluación a fiscales, el nombramiento de nuevos jueces, la evaluación a jueces de la Corte Nacional de Justicia. Vemos que muchos de los conjueces fueron los que también intervinieron en el caso Sobornos frente a toda esta dificultad de a quién se apelaba, porque como estaba en evaluación no había ni siquiera quien trate este proceso. Entonces, todo eso en el marco de un proceso judicial sí condiciona una decisión alrededor de un proceso político como ha sido o se ha producido el caso Sobornos, porque a mí me están evaluando y soy juez de la Corte Nacional, seguramente lo voy a pensar bien porque voy a estar con el ojo público, en este caso del Consejo de la Judicatura, a la hora de tomar una decisión, una evaluación de sentencias, porque inclusive en esa evaluación judicial se hablaba
de evaluar la calidad de las sentencias, que es básicamente decir si una sentencia estuvo bien o estuvo mal, fuera de los procedimientos legítimos, que en este caso serían el recurso de revisión o los recursos judiciales que establece la Constitución y la ley, pero esta evaluación efectivamente podría incidir inclusive al pretexto de la calidad de la sentencia, que es un principio además bastante subjetivo, podría incidir en la decisión de los judiciales, ¿no? Si antes se criticaba el tema del error inexcusable, ahora esta evaluación de los jueces ha condicionado también la decisión de los operadores de justicia que en muchísimos de los casos lo que están es también protegiendo su imagen pública y el espacio que han ganado a través de un concurso de méritos de oposición. Quisiera pensar que en principio pasa por ahí el tema, pero vemos cómo es un proceso sistemático que concluye luego en la iniciación de este proceso del caso Sobornos, que ya Omar lo ha explicado con mucha claridad, que no se sustenta en pruebas que han sido más debidamente practicadas, porque el cuaderno de Pamela Martínez, que se obtiene a través de una delación premiada, es un cuaderno que ha sido demostrado que fue creado, fue producido un año posterior al 2016 y que también es un cuaderno que fue escrito con el mismo esferográfico, todos lo que ella ha tomado nota en ese cuaderno y luego ella inclusive mencionó que ella puso nota de lo que se acordaba, ¿no? Primero dijo que era el cuaderno donde ella tomaba nota de todo lo que el presidente Correa le indicaba y luego se mencionó que era lo que ella recordaba, ¿no? Pero en derecho, finalmente, para poder tomar una decisión en el marco de la sana crítica, tiene que haber el principio de unidad de la prueba, es decir, no puede haber contradicciones entre las diferentes pruebas y de esta manera, pues el cuaderno habría tenido validez si es que hubieran encontrado depósitos, transferencias, en cuentas de los, otra prueba madre, entre comillas, es el depósito de $6,000 que el movimiento político hace a la cuenta de Rafael Correa por un crédito que él solicita y que luego devuelve a la organización política. Y esa sería la justificación para la Fiscalía de que efectivamente se materializó un soborno porque viene un depósito del movimiento político en la cuenta del candidato, ¿no? Entonces, ahí tenemos la segunda prueba madre. La tercera, efectivamente, es la desesperada forma o intención de demostrar que hubo autoría mediata que empezó, que se planteó por primera vez en el juicio después de la Segunda Guerra Mundial, el juicio que se hizo a Eichmann. Entonces, se planteó que él había actuado por una disposición superior que en ese tiempo era legal, ¿no? Entonces, el tema relacionado con el genocidio a judíos, con este crimen de lesa humanidad, estaba justificado porque en la época del fascismo hitleriano esto era legal. Pero en el caso del Ecuador, que quisieron plantear, trasladar una cosa igual o semejante al principio de autoría mediata que está recogido en el COIP, significaría que el presidente de la República, para encubrirse, ¿no? El otro caso fue el de Fujimori y Montesinos, y este sería el caso del Ecuador y de Argentina también, que se plantea el principio de autoría mediata, pero que habría, por ejemplo, una intencionalidad, la construcción de una estructura, de una institucionalidad. Por ejemplo, en el caso de Hitler, había leyes que permitían la ejecución forzada de personas judías, y eso lo hacía legal. En el caso del Ecuador no existe un decreto, no existe una disposición, no existe un memorando general que haga legal o que haga posible esta disposición. Lo que ha dicho la fiscal es que el presidente Correa es autor mediato porque a través del influjo psíquico incidió en sus ministros para que le entreguen contratos a los contratistas que donaron en la campaña y que eso configuraría un soborno. Entonces, el influjo psíquico como principio legal ni siquiera está reconocido en términos de que esa es una cuestión metafísica, ¿no? Y tampoco está reconocido como una figura legal, porque ella, la fiscal, cuando en sus intervenciones públicas después del fallo de casación, dice, inclusive hace ademanes con sus manos, y dice que lo que hacía el presidente Correa es irradiar, y utiliza la palabra irradiar hacia sus ministros la disposición de que ellos entreguen los contratos a quienes han presentado
o han donado la campaña 2016. Entonces, el principio de irradiar asociado al influjo psíquico sí nos viene a la mente como que fuera un rayo sobrenatural que utilizó el presidente de la República para poder inducir a sus ministros a que acepten sobornos, en este caso de contratistas que luego han trabajado en los procesos de contratación. Entonces, irradió su disposición, no es que emitió un decreto, no es que emitió una orden, no es que hizo legal o hizo posible ese tipo de cosas en el país, sino que irradió hacia sus ministros la disposición para que ellos puedan entregar los contratos. Entonces, evidentemente, es un proceso que no tiene pies ni cabeza, pero que ha sido legitimado, y esa es la tercera fase del OFAR, ha sido legitimado por los operadores de justicia en todas las instancias, lo que hace que este proceso en este momento sea cosa juzgada. Y evidentemente contra toda costumbre, contra toda perspectiva, en plazos que son prácticamente imposibles, ¿no? Hablamos de que se estaban trabajando más de 300 páginas de sentencia y esto lo hicieron en menos de una semana. Entonces, efectivamente, eso físicamente es imposible y a no ser que también haya habido un influjo psíquico para que los jueces de manera inmediata puedan redactar esa sentencia y pueda cumplirse con el debido proceso legal, ¿no? Es una simulación del debido proceso legal que es evidente en el país y que es una característica propia del OFAR y que se ejerce también y se ejecuta a través de los operadores de justicia en el país, y que en este caso hubo realmente una unidad, una posición orgánica, y en el caso de casación vimos que el día en que se realizó la última audiencia y se anunció en la sentencia el lunes siguiente, actores mediáticos como Carlos Rojas del país, como Martín Pallares y otros periodistas que son abiertamente opositieron, entre comillas, advirtieron a estos jueces de la Corte Nacional que no, que tienen dos opciones, ¿no? O inaugurar la justicia en el país, o por el contrario, prestarse al tema de la corrupción y las coimas y los sobornos y someterse a lo que Rafael Correa disponga o diga, ¿no? Entonces, evidentemente, con esa presión social en redes sociales y a través de los medios de comunicación social, los jueces no tuvieron otra opción que emitir una sentencia que al final del día estableció que los procesos eran perfectamente válidos, que se ha seguido el debido proceso y que queda ratificado en calidad de cosa juzgada, con lo cual se proscribe ya al expresidente de la República, Rafael Correa, a través de esta técnica del OFAR. Pero lo más grave es que los jueces, además, no lo hacen al razonamiento en el marco de la sentencia o en el marco de la audiencia, escuchando las pruebas y garantizando el principio de contradicción de las partes de manera objetiva e imparcial, porque luego escuchamos a la fiscal decir que los procesos, que lo que hizo la defensa de Rafael Correa y los otros imputados fue decir que hubo fallas en el proceso, que no se siguió el debido proceso legal, que no se cumplieron los plazos, que no se valoraron pruebas, pero que nunca negaron la existencia del delito, cuando realmente lo que hace un recurso de casación efectivamente es revisar si hubo o no hubo el debido proceso penal. Por eso se casan las sentencias, no se pronuncian sobre el fondo, sobre la materia, sino sobre si se cumplió o no se cumplió con la seguridad jurídica el debido proceso. Si ella se atreve a decir eso en los medios de comunicación social de forma pública, seguramente dijo lo mismo en su intervención frente al juez o a los jueces en la audiencia. Entonces, ¿qué tipo de argumentos de la parte, en este caso, de la fiscalía, escucharon los jueces para que ellos puedan llegar a formarse una idea, formarse un criterio de que efectivamente se cumplió en el debido proceso penal? Entonces, estas cosas nos dejan dudas, nos hacen también pensar en la necesidad de que las audiencias sean públicas y que sean transmitidas además a toda la población, para que podamos ver efectivamente cuáles son los argumentos de la fiscalía, cuáles son los argumentos de la defensa, cuál es el razonamiento que hace también el tribunal en estos casos, y si efectivamente la decisión nace del principio de contradicción de las partes o de dónde nacen las decisiones de los. Sí, en ese sentido es curioso, ¿no? Porque toda la discusión sobre el lawfare, sobre qué tanto la justicia se ha mediatizado, sobre cómo los medios de comunicación inciden efectivamente en la justicia, nos lleva a una disputa
antiquísima, que es la de la legalidad y la legitimidad. Entonces, acá, Zanoni, me gustaría preguntarte, ¿cómo tú ves el tema este dicotómico de la legalidad y la legitimidad en el proceso eleccionario? O sea, ¿hasta qué punto estamos a fin de arriesgar ese gran contrato social, romper ese gran contrato social y apostarle tal vez solo a lo legal y no a lo legítimo? Zanoni, te escuchamos, por favor. Está el micrófono desactivado, me parece. Sí, disculpen. Buenas tardes, buenos días a todos ustedes y gracias por la invitación, poder compartir con este selecto panel aquí. Es súper importante compartir con todos ustedes. Eh, claro, aquí siempre van a ser en todo lo que hemos estado hablando una pregunta, ¿no? En realidad que creo que es importante cuestionarse porque estamos hablando de una legalidad, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de un proceso como tal. Sin embargo, yo creo que eh, desde una perspectiva más política, ideológica, deberíamos cuestionar en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Deberíamos pensar primeramente si es que en realidad el capitalismo está compatible con la justicia social, con la justicia en general. Si es compatible o no es compatible. Nosotros vivimos un sistema capitalista, ¿no? Y respondemos no solamente a un proyecto Ecuador, sino que respondemos a un proyecto internacional, que es un proyecto también hegemónico que se plantea básicamente desde las élites de poder del imperialismo norteamericano. Y ese planteamiento no es un planteamiento aislado ni alejado. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, a ver, vamos a entrar en esta cuestión. ¿Cuál es la lógica capitalista? La lógica del capitalismo es que exige acumulación de riqueza y riqueza, sin importar lo que pase con el otro sector, que es el sector menos favorecido de la sociedad, que se le conoce como el 99%, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya ahí ilegalmente, en términos legales, tenemos un sistema que domina, un sistema que está presente ahí, que tiene sus leyes implementadas y que nosotros hemos aceptado esas leyes a través de aceptar un Estado de supuesto derecho que no es nuestro derecho, sino es un derecho más bien impuesto desde esa lógica, desde esa perspectiva de lo que es el gran capital y lo que es el capitalismo. Por eso es súper incompatible el capitalismo y la justicia del capitalismo con lo que es la justicia social o lo que significa compartir, porque aquí no está en juego si es legal o no es legal. Aquí está en juego otra situación que es mucho más allá de eso, y es el sistema de ganancia. Es quienes mantienen el poder y quienes mantienen la hegemonía sobre una forma de producción y una forma de enriquecimiento. Entonces, cuando nosotros vemos eso, claro, obviamente tenemos una apariencia de que vivimos en una democracia y que en esta democracia se aceptan estas cosas y estas otras cosas. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con nuestro estimado Simons en el sentido de que ¿qué están preparando las escuelas de derecho? Están preparando exactamente eso, pues, lo que necesita este Estado, lo que necesita ese tipo de abogados para que estén adheridos a ese tipo de leyes. El Estado, obviamente, cuando hablamos del Estado, hablamos de un pacto social entre las clases sociales que están dentro de la sociedad y que de una u otra manera somos profundamente incompatibles. Por un lado, lo que se conoce como burguesía y por otro lado, el proletariado. Intereses completamente diferentes. Y se crean leyes para una convivencia en paz social, pero en paz solamente para ellos, pues, no para nosotros. Por eso a veces yo me pregunto, en estos procesos acá en Estados Unidos, cuando se habla con la gente y se dice que un poco la gente está alienada, ¿no? Los migrantes llegan y se asimilan y se alienan fácilmente. Hay un dicho que tienen bien conocido los centroamericanos y los mexicanos, ¿no? Y dicen, es que se norteó, ¿no? Se norteó. Entonces, yo pregunto, ¿cuándo la izquierda se norteó? Pues, porque la izquierda está norteada, y no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y en el mundo. Hay una presencia muy seria de un proyecto, de un nuevo plan que nace justamente con Obama,
para América Latina, ¿no? Y que tiene que ver con el poder blando, el golpe blando, ¿no? Este profesor académico estadounidense, Gene Sharp, me parece que es el nombre, si no me equivoco bien, propone básicamente esto, pues, ¿no? Y es el cambio, es la toma del poder a través de eso, de golpes blandos, de golpes suaves, que poco a poco van minando lo escuálido, lo poco que se haya conseguido en derechos. Y entonces vemos una regresión de derechos y cada vez más atrás, más atrás. Y en ese más atrás y más atrás está también la izquierda, pues, que no ha tenido la capacidad, no ha tenido o perdió la capacidad, como digo, se norteó y perdió el norte hacia la construcción de un nuevo Estado, porque a la final no es la convivencia con el Estado. En eso Nikita Khrushchev estaba profundamente equivocado cuando dijo que pueden existir pacíficamente los dos sistemas del socialismo y el capitalismo, el comunismo y el capitalismo. También se norteó, porque no es así, pues son intereses completamente diferentes. Lo uno es la repartición, la justicia social, y lo otro es la acumulación en un grupo de personas. Entonces ahí tenemos una visión súper clara de lo que esto va a significar. Por un lado, en el Ecuador, ese Ecuador, ¿no? Que se construye para hablar de este reducto, de esta América Latina, ¿no? Que fue producto y que es producto de esa invasión que se produce y el rompimiento y el quiebre de lo que son las culturas ancestrales, ¿no? Y además se produce un proceso que es el proceso, se van ellos y gobernamos nosotros, exactamente, ¿no? Lo que también recoge Agustín Cueva en su libro El proceso de dominación política en el Ecuador, y él plantea algo súper importante, un graffiti que sale, ¿no? Después del grito de la independencia, ¿no? Uh, último día de despotismo y primero de lo mismo. Porque obviamente es una casta que se va, que sale producto español, pero se quedan estos otros, pues, que no es que querían la liberación de la comunidad, de la gente, de los indígenas, la eliminación de las mitas, la eliminación de la esclavitud y todo eso, no, pues. Ellos querían ser los nuevos patrones, los nuevos acumuladores de esa ganancia, y así lo hicieron. Entonces, miren, esta situación habría que preguntarse, ¿cómo es que se construye este Ecuador? ¿Dónde está esta patria? ¿Cuál patria? Pues la patria de las 20 y pico familias pudientes del Ecuador, o la patria esa otra que no tiene nombre, en la que estamos todos nosotros, o la mayoría de nosotros. Entonces ahí vemos cómo va habiendo una construcción social que primero nos presenta un Estado profundamente patriarcal, súper racista, súper elitista, con una izquierda que poco a poco es ganada a esa idea. Entonces ya no es una lucha de clases. La izquierda ahora lucha, o ciertos sectores de esta intelectualidad izquierda luchan básicamente por ser parte de esas élites de poder. O sea que dialécticamente incluso aquí se rompió y se dejó de lado lo que es, lo que es una de las leyes de la dialéctica, que es la contradicción, ¿no? Y que es la negación. O sea, cuando nosotros, esta ley tan importante de la negación, no pensemos en lo que sucede con la desaparición de las monarquías, cómo las monarquías pierden su poder y van desapareciendo y asoma esa burguesía, porque la burguesía dialécticamente niega, pues, la existencia de la monarquía, pero la izquierda en nuestro país no niega la existencia de la burguesía, sino que quiere ser burguesía, algunos sectores al menos, ¿no es cierto? Y viven acomodadamente a ese nivel. Entonces vemos que obviamente estos procesos de América Latina, y regresando nuevamente a este plan, al poder blando, ¿no? Al poder suave, apunta básicamente a una toma progresiva del poder, y es decir, radicalizar acciones desde esa perspectiva neoliberal o de derecha que conocemos en las instituciones del Estado, de ese Estado que es de ellos además, ¿no? Y entonces apuntalan a que sea más radical una justicia que les favorezca, apuntalan a que sea más radical esa justicia para que esa justicia apuntale sus ganancias económicas y favorezca a las transnacionales. En el Ecuador no hay burguesía, hay una élite dependiente de las grandes transnacionales, dependiente del imperialismo, porque su condición de burguesía se perdió, porque hasta eso perdieron,
porque fueron incapaces. Esta burguesía que tiene el Ecuador, yo digo que es de lo más torpe, de lo más miope, incapaz incluso de repensar en su propia sobrevivencia como tal. No son capaces de eso, no han sido capaces. Pero también tenemos una izquierda que está en lo mismo, porque ha sido incapaz de negar esta burguesía y poder desarrollar proyectos más serios. Entonces, claro, algo de bueno hay con los gobiernos progresistas, que además creo que hay que ser profundamente autocríticos en este proceso, porque esto no se cae simplemente por voluntad o por traición de alguien. Se cae porque también algo mal hicimos en todo ese proceso. Un proceso de 10 años que se desperdició en el sentido de la no construcción de un movimiento social que apunte hacia el cambio de las estructuras sociales. Y entonces se crea un monstruo gigantesco, ¿no? Y este monstruo gigantesco lo que hizo es apuntalar a afianzar los cimientos de esa sociedad por la que dice estar luchando en contra. O sea, es decir, afianzar un modelo electorero. Entonces todo el mundo se organiza para un proceso electorero. Pero no hay, pues, en realidad en esto una construcción para una perspectiva de cambio de la sociedad, de cambio de esas estructuras sociales. Ahora nos lamentamos, ¿no? Y estamos en esta lamentación, claro, se habla mucho del lawfare, se habla mucho de la intervención de la justicia, del poder más bien político en la justicia, pero debemos preguntarnos, pues, ¿quién maneja realmente el Estado ecuatoriano? ¿El Estado ecuatoriano fue manejado por Rafael Correa en todo su sentido? No, porque hubo ahí una intervención directa también, hicieron pactos también de subsistencia, esos sectores de las élites económicas que tienen un poder de gemalización de los capitales. O sea, es decir, que estamos en una situación mucho más compleja de lo que aparenta ser y que sería solamente el problema que nosotros tenemos aquí en el Ecuador con este proceso. Claro, se ha apuntalado, Paulina apuntala muy bien y también Omar Simons apuntalan bien a mirar la Latinoamérica, qué está pasando en la Latinoamérica. Y estamos viendo que es justamente eso, pues, los golpes blandos. Recuerden ustedes en la década de los 80 y 90 todo este proceso de cambio de constituciones, de reformas constitucionales, un fenómeno en toda América Latina. Ese era el proyecto de la AAA, pues, un proyecto que nace en los Estados Unidos para favorecer a través del cambio de las constituciones, favorecer las inversiones de capitales, favorecer la globalización, que los capitales puedan penetrar fácilmente, sobre todo los capitales financieros, evitando y evadiendo ciertas barreras que existían para pagar impuestos y para pagar dividendos, etcétera. Ahora nos encontramos en una situación, no quiero decir parecida, pero similar en el sentido de que nuevamente Latinoamérica, después de un proceso de 10 años, 15 años de reestructuración o retoma de ciertas perspectivas, de ese horizonte de cambio de estructuras sociales, de un camino hacia el socialismo. Se habló del socialismo del siglo XXI, pues, ¿no? Y jamás se llegó, jamás ya estamos en la segunda década del siglo XXI y estamos en un retroceso impresionante a un brutal neoliberalismo, a un conservadurismo de la sociedad. Entonces, aquí tenemos que ser también, pienso yo, súper críticos y autocríticos en este proceso. Entiendo que cada uno de ustedes tiene un pensamiento progresista, aunque yo discrepo mucho con eso de progresismo, ¿no? Eh, pero sin embargo, nosotros estamos viendo en este mismo momento cómo esas democracias inventadas y creadas, sustentadas por esos mismos sectores de la extrema derecha, hoy mismo la están violentando. Lo que quiere decir que la derecha tiene a su haber la ventaja de ser radical y de cambiar las cosas a su antojo y cuando ellos quieran. Lo que no sucede con la izquierda, porque la izquierda no ha tenido ese talante de decir, sí, hay que cambiar estas cuestiones y hay que cambiar radicalmente. No se cambiaron las estructuras. Miren lo que pasa, por ejemplo, ¿no? En Bolivia.
un cariño a Evito, por supuesto, claro que sí. Pero el MAS se convierte en un movimiento impresionante de Latinoamérica y jamás pudieron penetrar las estructuras de represión, las estructuras represivas del Estado burgués, del Estado capitalista. Nunca se preocuparon, por ejemplo, de que sus hijos puedan asistir o ir a ese aparato represivo para contenerlo, para transformarlo. Como decían los bolcheviques, para voltear las armas contra tu verdadero enemigo. Cosa diferente sucedió con Chávez, ¿no? En Venezuela. Y vemos que hay unas fuerzas armadas bolivarianas que defienden un proceso nacionalista, un proceso de patria. Y eso no ha sucedido. Entonces, ahí tenemos otro de los errores significativos de la izquierda, ¿no? Una izquierda que se quedó cómoda, que se quedó sentada discutiendo únicamente si es que esto es legal o es ilegal, mientras las bases están en una terrible desbandada. Entonces, ahora, frente a las elecciones, este proceso que se nos viene ahora, claro, se convierte en un proceso sui generis para nosotros, pues, por supuesto, porque nos ponen en una cuestión de dos opciones, el malo y el bueno, ¿no? Ya, ahí está la cuestión. Pero la situación no es tan así, pues. La situación es cuáles son los proyectos. Son proyectos que van, ¿cuál es el proyecto de la banca? Por supuesto, lo que habíamos hablado, ¿no? La blanca no es compatible con la justicia social, ¿no? Por supuesto que no. Pero entonces tenemos que crear otro proyecto, pero un proyecto que sea incluyente, pues, porque en este proceso hemos tenido muchas exclusiones. Y aquí tenemos, mientras esto está sucediendo en el Ecuador, estamos viendo cómo el mundo, a partir de esa visión imperialista, se sigue repartiendo. Está parcelada nuestra Latinoamérica. Tenemos nuestras capitales que vienen capitales formas de imperialismo también, ¿no? Entonces tenemos los capitales chinos que podemos decir que son buenos, lo que sea, pero de una u otra manera apuntalan a seguir manteniendo el sistema capitalista, más humano, menos humano, yo no sé hasta ahora, porque hay ganancias y las ganancias se las consiguen a través de la explotación del hombre por el hombre y los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Entonces estamos apuntalando ahora a un sistema en el que nosotros estamos viendo que sí, pues probablemente va a haber un fraude tremendo, ¿no? Un fraude tremendo, no solamente en el sentido de cambiar las papeletas o lo demás, sino que pensemos en esas personas, como decía Omar Simons, ¿no? Que están viviendo en la ruralidad. ¿Cómo van ellos a ir a votar? Pensemos aquí en los Estados Unidos, en este país donde tenemos aproximadamente, las elecciones anteriores votaron aproximadamente 35,000 ecuatorianos, ¿no? En unas condiciones climáticas, sobre todo Chicago, que son desastrosas. 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero, salir a votar es tremendo. Pero pensemos ahora que se está llamando a una especie también de voto telemático. Nosotros tenemos aquí en nuestra población, aquí en Estados Unidos, población quichua, que no sabe ni leer ni escribir en español, y creo que tampoco en quichua. No tienen acceso a esas tecnologías porque tienen teléfonos, pero no saben leer. Y entonces, ¿cómo van a votar? ¿Cuál va a ser este proyecto? ¿Cómo este proyecto? Entonces, estamos viendo que este es un proceso súper estructurado a partir de un proceso ideológico político, en el que prima sobre todo la ideología del capitalismo, el neoliberalismo presente en su máxima expresión. Y aquí yo veo que hay una tremenda irresponsabilidad de la izquierda, porque la izquierda no está siendo autocrítica. Sí, está bien. Yo digo, hay un proyecto que está encabezando Arauz y me parece un proyecto súper interesante. Pero ¿y dónde está la autocrítica? Miren todo este despelote, y perdón la expresión, que hay en la conformación de candidaturas. ¿Saben por qué? Porque hay un sectarismo, pues. Porque se sigue aplicando la lógica o yo primero o nadie. Los consensos y los apoyos son con nosotros adelante y ustedes atrás. Y así no puede seguir la situación, porque vamos camino a un derrotero que nos va a dejar súper mal parados y en muy malas condiciones. Aquí tiene que ser la cuestión mucho más clara.
y hay que conversar y sentarse a conversar sobre temas específicos y programas. No eso, después de que ganemos las elecciones, conversemos, porque eso no se puede aplicar nunca más. Ese es un problema porque entonces, ¿qué estamos generando? Otra vez culto a la personalidad, el Salvador, el Jesucristo o la colectividad de un proceso que nos permita construirnos todos en este proceso. Entonces, hay aquí una cuestión muy seria de discusión que creo que no se está tomando en cuenta y yo respeto los espacios de filiación de cada profesional, derecho, etcétera, pero creo que aquí hay algo muy serio que está faltando y que nosotros vemos que nos está llevando a ese derrotero que va a ser el fracaso y la permanencia de una derecha y que va a estar gobernando más radical que nunca. Perfecto. Omar, en ese sentido, y tomando en cuenta las palabras de Zanoni, es que tal vez la izquierda en este país nunca existió como un gran movimiento ideológico, o es que solo habían caudillos, o inclusive puede ser que esta falta de ideología en izquierda propicie un fraude electoral, porque no va a haber suficiente militancia, por ejemplo, que esté en el control electoral. ¿Qué crees tú, Omar? Está el micrófono desactivado. A ver, yo creo que hay muchas izquierdas y muchos matices de esas izquierdas en Ecuador. O sea, tenemos unas izquierdas tan, entre comillas, radicales que ya están tan en antípoda que ya se juntan con el otro polo, ¿no? O sea, que nunca han apuntado a un proyecto revolucionario, lo que ha sido son vehículos eh, para acceder al poder y tener acceso a mecanismos de presión, los cuales han generado básicamente es una lógica totalmente distinta a ser una lógica de una izquierda revolucionaria que en volumen, pero ha habido mucho en la historia de eso. Tienes los sectores más progresistas que creo que finalmente emergen como una nueva izquierda, un nuevo progresismo, con ideas muy claras de justicia social, de reivindicación de derechos y de tales, tal vez no la radicalidad de una izquierda revolucionaria que trate de romper las estructuras de poder, pero por lo menos trata de equilibrar las relaciones económicas, las relaciones sociales, políticas, ¿no es cierto? Y creo que eso, al margen de la autocrítica que siempre tiene que haber, por lo menos en 10 años se logró. Yo creo que eso es evidente y es lo que hace adicionalmente que a pesar de 3 años de un ataque permanente, constante, hacia los líderes de ese proceso, todavía siga teniendo el respaldo popular que tiene. Todavía siga manteniendo el respaldo popular que tiene. Algo debe haber pasado, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de carisma, personalidad, simpatías, porque además si vemos la mayor debilidad, por otro lado, está por ahí mismo. Es decir, la mayor crítica, incluso de los más críticos, no es a la gestión de gobierno, a la capacidad del gobierno, las oportunidades que pudieran haber generado en ese gobierno para distintos sectores, sino a temas relativos a la personalidad. Es decir, entonces algo tiene que haber pasado. Ahora, yo normalmente tiendo a discrepar en este tema de la autocrítica. Yo estoy totalmente claro que tiene que haber autocrítica. La autocrítica tiene que ser a la interna. ¿Por qué tenemos que caer en el discurso que nos plantea la derecha, nos plantean los medios de comunicación, de hacer una autocrítica hacia el exterior? Esa es la trampa que siempre nos plantean. ¿O alguna vez ustedes han escuchado el Partido Social Cristiano debería ser una autocrítica? Nebot debería ser autocrítico. Nunca jamás. Pero a nosotros nos exigen autocrítica pública, o sea, casi escarnio público. Salgan a las calles y mátese, y díganos todo lo mal que hicieron y reconozcan todos los errores que cometieron. Los errores sí los podemos reconocer, la interna, y buscar corrección de esos errores, porque tenemos que salir a darle la razón. Digo, y es una forma de plantear un discurso hegemónico. También, es lo mismo que el lawfare, en el otro lado, en la política nos tratan de plantear un lawfare. Sean autocríticos. ¿Qué cometieron? ¿Qué hicieron mal? Siempre te exigen eso. Dice, bueno, exijan, ¿y por qué tenemos que ser autocríticos si ya tenemos la crítica de ustedes, gracias. Yo diría, ya tenemos toda la crítica que ustedes nos hacen. Entonces, eso valoraremos lo que puedan tener algún tipo de razón y aquello que no, sencillamente no. Entonces, no, yo digo, no caigamos en eso,
porque finalmente es caer en el discurso y el juego que ellos nos están planteando. Ahora, Zanoni hablaba del tema del pacto social. En las leyes se traduce el pacto social. Las leyes pueden modificarse, por supuesto, si es que no responden a la dinámica de la sociedad o al desarrollo de la sociedad. Claro, se pueden modificar. Se modifica el pacto, se perfecciona el pacto social. Lo que estamos hablando acá es de que ese pacto social, quienes son los defensores además del Estado de Derecho, siempre lo han sido, el Estado de Derecho. Ahora te plantean que no tiene que haber Estado de Derecho, que es la fuerza de las circunstancias la que tiene que determinar todo, incluida la administración de justicia. Y eso es tremendamente grave. Lo que decía Paulina, es decir, ¿cómo puedes garantizar independencia de un juez que está siendo sometido a un proceso de evaluación ilegal adicionalmente, porque en ninguna parte existe ese proceso de evaluación que inició el Consejo Transitorio, que se disolvió, yo digo que se disolvió por los manejos internos, o sea, aquí ir mandando cartas a los jueces a dar órdenes sobre procesos judiciales, o sea, tremendo. Entonces tienes ahora una serie de conjueces que también están en la perspectiva de que hay un concurso y que el resultado de ese concurso no va a depender de su capacidad, de su conocimiento, de su calidad como jueces o como juristas, sino va a depender de los fallos que generen ahora en los procesos de interés político. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué tuviste? Tuviste una toma política de las instituciones, ¿no es cierto?, con una finalidad clara de generar un lawfare que proscriba a actores políticos que les resultaban incómodos. No sé si es que no fuimos tan revolucionarios, pero el interés en perseguirnos sí muestra claramente que a las élites les resultamos absolutamente incómodos. Absolutamente incómodos. En un tema, y adicionalmente tomando en cuenta que la etapa en la historia en que más ganaron esas élites, fue los 10 años de la Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que la diferencia entre pobres y el acceso a la educación. Y ahí vienen cosas incluso que tienen que ver con lo que decía Zanoni, que tienen que ver hasta con el racismo. Es decir, ¿por qué un muchacho, hijo de una madre que recibe, soltera, que recibe el bono de desarrollo humano, puede ir a una universidad de primera en cualquier parte del mundo? No, pues eso es imperdonable. Eso es para las élites. O sea, tienes que tener pedigrí para lograr eso. Si no tienes un pedigrí, ¿cómo pretendes eso? Igualado, más o menos, ¿no? Entonces sí se hizo. Tal vez no fue un proceso que concluyó o que pudo tener una continuidad, a pesar de que quienes votamos en el 2017, por quien ahora está en Carondelet, votamos por una continuidad de un proyecto. Votamos para que un proyecto que venía de los 10 años continúe. Eso es lo que votamos. Y ahí viene el tema de los caudillos o los líderes. A ver, Moreno no continuó con lo que quien consideramos fue el líder del proceso de la Revolución Ciudadana hacía. Entonces, ¿puedes confiar en alguien distinto al líder? Digo, ¿no? O sea, aquí es donde empiezan todas esas dudas. Es decir, Moreno traicionó. Y Zanoni, el proyecto se truncó porque Moreno traicionó el proyecto y Moreno se vendió a las élites. No sé cuándo fue reclutado. Ese es mi criterio. Yo no sé cuándo fue reclutado, en qué momento fue reclutado, pero que fue reclutado, fue reclutado. Y me refiero a reclutado por los servicios de inteligencia para romper un proyecto que de otra manera no lo iban a poder romper. Entonces ahora, ¿cuál es el tema? Como hay el riesgo para ellos de que este proyecto vuelva, entonces hay que buscar los mecanismos, cualquiera sea estos, legales, ilegítimos, el que sea, para impedir que eso vuelva. Porque su proyecto, el de los otros, es impedir que vuelva. Eso es todo. ¿Estábamos o no estábamos mejor como país en los 10 años de la Revolución Ciudadana? Estábamos indiscutiblemente mejor. Todos, no solamente el país, sus ciudadanos estábamos mejor. Los ciudadanos estábamos mejor. Las condiciones de vida de la gente eran mejores. Generaste un proceso tal vez inacabado, tal vez necesitabas todavía más de transformación en la educación, sí. Sí, por supuesto, seamos autocríticos. No se hizo todo lo que se tenía que hacer, ok, pero se hizo bastante más de lo que se había hecho nunca. En la salud, igual, sí, probablemente hubo muchas cosas que se debieron haber hecho y tal vez muchas cosas que se pudieron haber perfeccionado, pero se hizo mucho más que lo que nunca en la historia se hizo. En soberanía,
en posición internacional del país, en importancia y en relevancia geopolítica del país. Probablemente se puede haber hecho mucho más. Sí, sí, seguro. Pero se hizo mucho más de lo que nunca en la historia se hizo. Entonces, ya, o sea, autocrítica, ahí está la autocrítica. Pudimos haber hecho más. Y probablemente había cosas que se pudieron haber hecho mejor y en las que nos pudimos haber equivocado. Pero que lo que hicimos es mucho mejor que lo que tuvimos antes. Lo que tenemos ahora, eso es absolutamente indiscutible. Absolutamente indiscutible. Y Rafael Correa, presidente de un país de este tamaño, con un peso económico casi insignificante en la región y en el mundo, logró posicionar a nivel internacional temas tremendamente importantes para la región y que resultaron absolutamente incómodos para las élites, que son élites tremendamente conservadoras. ¿Y por qué son conservadoras? Porque tienen el control de ese sistema. ¿Por qué UNASUR le resultó tan incómodo a todos ellos? Porque venía a romper una hegemonía de la OEA controlada por los Estados Unidos. Así de simple. ¿Ustedes creen que con el progresismo hubiesen electo a quien eligieron como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo? Jamás, pero jamás. Entonces, para eso necesitan gobiernos sumisos, controlados, como el de Moreno, al que le regalas 10,000 mascarillas y te sale a agradecer como que le hubieses dado, hijo. Qué bárbaro, gracias, señor Imperio. Nos han regresado y nos regalaron 10,000 mascarillas. Eso es lo que quieren ellos. Eso es lo que buscan. Y esa es la persecución. Y sí, tal vez había muchas cosas que se pudieron haber hecho más y con mayor profundidad. Pero recordemos lo que era el país antes de. O sea, solo recordemos lo que era el país antes de y recordemos todo lo que se pudo hacer. Todo lo que se pudo hacer en 10 años. También la debilidad de eso que se hizo. ¿Por qué? Porque coincido con Zanoni en que no se creó una base social que sostenga eso. De acuerdísimo. Que se generó una dependencia de esos cambios a la figura de unos liderazgos y no sea un tema propio de la sociedad. Pero a mí sí me llama la atención, yo me acuerdo, y defendía y te reclamaba diciendo, es mi derecho. Ve aquí en el artículo tal de la Constitución dice que yo tengo derecho a eso. ¿Y cómo se olvidó tan rápidamente? ¿Cómo la gente se olvidó tan rápidamente de que esos derechos que durante 10 años exigió, ahora se los conculcaron y no dice nada? O sea, tú dirías, Omar, perdón que te interrumpa, que en estos 10 años de la Revolución Ciudadana, en la que la clase media creció, en la que las juventudes que crecieron en este proceso dejaron de o se alejaron de esa lucha constante social por sus derechos, podrían también verse afectadas por esta tentativa que hay del gobierno para retirar el voto obligatorio. Y lastimosamente la clase media es la de mayor volumen, pero también es la más complicada, porque es la que menos conciencia de clase tiene. O sea, es muy compleja la clase media, es la que menos conciencia de clase tiene. Recuerda que quienes salían a protestar por la ley de herencia era la clase media quiteña, que seguramente dentro de su lógica aspiracional pensaba en alguna vez tener los recursos que esa clase alta a la que podía afectar la ley de herencia le afectaba. ¿No es cierto? Entonces, la clase media, cuidado, es la que menos conciencia de clase tiene, porque tiene primero pavor de volver a ser pobre y tiene la aspiración de ser rico. Entonces ahí se pierde. Y se pierde. Entonces, mire, el tema y es propio de los gobiernos de derecha, cuidado, el tema del voto facultativo tiene que ver con un tema de también dominación de clase y de capacidad de recursos. Los que conocen algo de las elecciones centroamericanas, mexicanas, bueno, también medio entre el norte y el centro, saben perfectamente bien que lo que se constituyen ahí son maquinarias, en lugar de hacer campañas, generan toda una estructura y una maquinaria para acarrear votantes. Entonces el votante se vuelve incluso más frágil. Primero que, si aquí ponemos voto facultativo, va a pasar lo que ha pasado lo que pasa en Colombia, lo que ha pasado en todos los países de Centroamérica que tienen el voto facultativo. Primero que te va a participar la mitad de la gente, porque aparejado al voto facultativo
hay todo un discurso de alejarte de la política, de hacer que la política sea una cosa perversa, mala, hecha solamente para gente mala. Entonces, son como estrategias, ¿no es cierto? O sea, el debilitamiento de los partidos en el Ecuador no es una estrategia del progresismo, fue una estrategia de la derecha. Fue una estrategia claramente de la derecha. Si no recuerden, ¿quién planteó primero la participación política de los independientes? Febres Cordero. Febres Cordero fue el que planteó que pueda ser cualquiera candidato con respaldo de firmas. ¿Quién planteó después el tema del voto entre lista, por ejemplo? Que también debilita el sistema de partidos. Juramos que esa es una panacea democratizadora. No, debilita el sistema de partidos. ¿Por qué puedo votar por, no sé, por un candidato de la Revolución Ciudadana en la lista de asambleístas y puedo votar por un social cristiano? ¿Qué le voy a reclamar al de la Revolución Ciudadana? Lo que plantea el de la Revolución Ciudadana, pero el social cristiano que plantea totalmente lo contrario también le voté, pues. ¿Por qué? Porque me resulta simpático, porque me cae bien, porque me parecía buena onda, porque era estrella de la farándula, por cualquier cosa. Entonces, si vemos incluso el debilitamiento de la clase política, ¿no es cierto? Porque te empiezan a poner reglas, como por ejemplo acortarte el periodo de campaña electoral. Y es más, te acortaron a 45 días y esta campaña electoral va a durar 30, ¿no? Porque el primer día de la campaña es el 31 de diciembre. El segundo día de la campaña es el 1 de enero. O sea, ya te acortaron 2 días ahí por efectos de las fechas. Y luego se termina el 4 de febrero, pues. Tienes menos de un mes. Entonces, ¿a quién le estás dando posibilidades ahí? Entonces, a ver, si piensas estratégicamente, digamos, quiero ganar una elección, voy a buscar aquellos candidatos que por sus actividades anteriores a la política ya tienen un nivel de conocimiento suficiente como para que la gente les encuentre la papeleta, pues. Entonces, y después, además, limitas el tema de los recursos, limitas todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué es esto? Para que, por ejemplo, el poder mediático en las campañas electorales se recupere, pues. Porque vas a depender de las entrevistas, de poder exponerte dentro de la campaña, exponer tus planes. Entonces, cuidado. Muchas veces, lo que se ve, y esto sí es un plan que viene del norte, porque todas las reformas referentes a financiamiento de campaña y todo son exportadas desde allá y tomadas por nosotros. ¿En Estados Unidos hay límite de campaña, de gasto de campaña? No. ¿Hay límite de financiamiento? No. ¿Hay límite de tiempo para la campaña? No. Pero todas las reglas que nos ponen a nosotros son a través de la cooperación de USAID o cooperación norteamericana. Entonces, en Latinoamérica sí tienes que tener límite, tienes que tener plazos de campaña más cortos y de tales. Entonces, por Dios, o sea, si no nos damos cuenta de que todas estas reformas democratizadoras y de igualdad terminan finalmente favoreciendo a los mismos de siempre, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y ahora ya, además, antes el espacio de la libertad, con unos excesos terribles, lo que quieras, que eran las redes sociales, ahora también ya están siendo limitados, ¿no? Entonces ya no puedes pautar en Facebook o en Twitter con libertad. Facebook te prohíbe la pauta sobre temas políticos o electorales durante el periodo de campaña electoral. Twitter te está limitando, tienes que tener cuentas certificadas y así. Entonces ahora incluso esos espacios se limitan, en los que podrías tener un poco más de competencia y de libertad. Ahora, ¿cuál es nuestra ventaja? Que a diferencia de ellos que tienen recursos, nosotros tenemos músculo. Tenemos gente real, que está activada, que está hablando, pero cuidado también confundir que esta campaña se va a ganar en las redes sociales. Eso es mentira. Porque resulta nada más, para un dato, que el 45% de la población está excluida de ese recurso. 45%, y es la población más pobre. Entonces, cuidado pensar en eso, pensar que la campaña va a ser una batalla en las redes sociales y de quién compra más influencers y paga más trolls y de tal. Cuidado. Sí, efectivamente así es. Las campañas que se nos vienen van a estar súper complicadas, súper complejas también por todas las restricciones que hay. Y en ese sentido, Paulina, quería preguntarte algo que se me había quedado antes, que es un término, de hecho, es un término que está empezando a utilizarse muy acá, que se llama populismo penal. Es cómo los jueces, influidos por esta capacidad mediática, tienden a dictar sentencias, ¿no? Entonces,
no sé si nos podrías hablar un poquito de esto y cómo esto afecta, sobre todo, o de sobremanera, al tema eleccionario. Sabemos que hay un acortamiento, como lo has dicho tanto tú como Mar, en el tema de la sentencia Correa. Pero eso también se extiende a otros campos, ¿no? O sea, vamos viendo que los nuevos candidatos, esto lo dijo muy bien el secretario de la presidencia, que van a haber procesos en contra de todo candidato y que es hoy en día complicadísimo, es peligroso inclusive ser candidato de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Paulino? Gracias, Hugo. Bueno, lo que te decía hace rato, ¿no? En el Ecuador, los jueces, los operadores de justicia abandonaron el principio de búsqueda de la verdad para adoptar una forma, una práctica jurídica, una práctica de administración de justicia que se orienta más a beneficiar a quienes están en los espacios políticos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo siempre me hago es que si, por ejemplo, Arauz, que en este caso es el candidato del progresismo, gana las elecciones, ¿qué va a ocurrir con todo este proceso que ha sido construido del OFAR desde la Administración de Justicia, desde la función judicial? Seguramente ocurra lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que se logra por la vía democrática, por la vía electoral, ganar las elecciones, pero que tenemos esta función judicial construida previamente bajo una estructura del OFAR que va a estar pendiente también de comenzar a iniciar acciones y persecución penal, inclusive autoridades que están en el ejercicio de poder. Y eso pasa en el Ecuador. Lo que puede pasar con Cristina Fernández y con el presidente Fernández en Argentina, también está ocurriendo ya en el caso del Ecuador. Vemos, por ejemplo, como Paola Pavón, que fue electa de forma democrática, con una amplia mayoría en las elecciones y que actualmente es la prefecta de Pichincha, fue iniciado un proceso en contra de ella por incitar o por intentar hacer un golpe de Estado en contra del mismo Moreno. Y por esa línea se ordenó prisión preventiva para ella que superó los 60 días y que pudo resolverse un derechos humanos, que tuvo un papel importante aquí para garantizar los derechos políticos de Paula Pavón. Pero en general la estrategia era establecer un plazo de prisión preventiva mayor al que se le permitía en su licencia para que ella pierda su condición de prefecta de la provincia y así también bajarse a autoridades electas democráticamente. Que no nos sorprenda que en el futuro ocurra también eso con presidentes electos que lo lograron la vía democrática con el voto popular, que lograron superar el tema del control electoral, que lograron derribar esa trampa de el fraude electoral, que también es una cuestión que se plantea y que comienza también a surgir, que pasó en Bolivia y que podría también empezar a surgir en nuestro país si hay una votación muy cerrada en la segunda vuelta electoral. ¿No? Habiendo superado todo eso, queda nuevamente este intento de LOFAR en contra de autoridades, no solamente en contra de líderes, sino también en contra de las autoridades. Paulina, aquí me ¿Vas a surge decir una algo? Sí. pregunta fundamental. ¿La persecución política es a la persona como tal o es al cargo que desempeña? Bueno, en este caso, si vamos al caso de Paola Pavón, es contra ella, contra una líder que además tiene una amplia aceptación popular en la provincia de Pichincha y que le dio el cargo de prefecta de la provincia de Pichincha. Y que efectivamente lo que nos da cuenta es que lo que se pretende es, bajo la lógica del populismo penal, quitar del cargo a una autoridad electa que tiene o que es adversaria en este caso, para que pierda su condición de autoridad legítimamente y democráticamente electa por una cuestión relacionada con una sentencia judicial o peor. O sea, puede inclusive resultar sobreseída, pero quedarse sin su puesto de autoridad porque exageraron la prisión preventiva. Y es lo que pasa también en el caso de Jorge Glass. Él era vicepresidente de la República y perdió su cargo porque su licencia para ausentarse superó o estuvo corta o limitada frente a la disposición de los jueces de la prisión preventiva y del abuso que se hace del tema de la prisión preventiva para sacar del cargo a autoridades legítimamente electas. Ese tipo de cosas son cuestiones que también se tienen que analizar a la hora de pensar en LOFAR, que no es únicamente para proscribir a candidatos como Rafael Correa que vuelvan a los procesos electorales, sino a cualquier autoridad que esté en contra de intereses políticos, intereses económicos, que tenga el apoyo de la función judicial, que como digo, se ha convertido en un superpoder
en un megapoder que va más allá del Ejecutivo, va más allá de la Asamblea, va más allá del concepto de soberanía popular y que está tomando decisiones sobre quién gobierna y quién no gobierna en este país. Te voy a hacer una pregunta muy puntual, Paulina. ¿Cuál es tu opinión acerca de las diferentes dignidades o cuadros políticos que son presidenciables y de la carencia de cuadros femeninos? Bueno, eso es una discusión aparte, ¿no? Que de alguna manera irrumpe o afecta el proceso democrático en nuestro país porque la mitad de la población no está siendo tomada en cuenta a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Y quienes están al frente, como mencionaba hace un momento, el caso de Paola, de Marcela Guiñaga y de otras autoridades, han sido víctimas de violencia política que pasa inclusive con la suspensión de sus derechos. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Vamos con Zanoni y con eso cerraríamos el foro. Quiero anclarme mucho al plano internacional, justamente lo que decía Omar. Eh, Hay cierta injerencia de los Estados Unidos, hay cierta bastante injerencia de los Estados Unidos a nivel regional. Es lo que tú decías, Zanoni, como de Obama, que empezó con los golpes blandos, pero también de China. O sea, recordemos que hay la nueva ruta de la seda de China que empieza en 2013, impulsado por el presidente Xi Jinping, y obviamente con la pandemia esta se frena, colapsa, y se empiezan a implementar otras dinámicas ancladas a la ruta de la seda. Primero, la diplomacia del barbijo, que tiene que ver con esto de los recursos médicos o las donaciones médicas realizadas a Sudamérica. Y también hay una reestructuración de la ruta de seda para transformarla en una ruta de la seda digital, en la cual se impulsa el comercio electrónico, se impulsa la tecnología 5G y se impone inclusive en esta disputa de las hegemonías una superioridad tecnológica de China frente a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo afectaría todo este contexto, esta disputa entre potencias en el ámbito electoral? ¿Qué me refiero específicamente? ¿No te parecía frente a la irrupción de China, de Rusia en América Latina, inclusive de Europa, porque vemos que hay declaraciones de Merkel que dice hay que volver a ver a América Latina? Entonces, ¿no te parece que tal vez la actitud de Estados Unidos está siendo un poco más agresiva, está siendo un poco más, no sé si radical en el ámbito de influir en las elecciones, justamente anclado a lo que decía Omar, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, y muy buena, o sea, esto nos lleva a una reflexión bien chévere y también tú abres una pauta súper importante en cuanto tiene que ver a esto que es, pensemos en qué está haciendo realmente la izquierda, cuál es esa izquierda. Mucha gente plantea, ¿no? Yo escucho siempre eso, que los discursos radicales ahora ya no valen, que lo ni sé cuánto ya no sirve, que es izquierda revolucionaria por allá, que han hecho esa izquierda revolucionaria, que ahora el progresismo, ¿qué tal? Justamente es el progresismo el que ha abierto esa brecha para que se vaya consolidando cada vez más una potenciación de una derecha. Cuando nosotros decimos América Latina, los Estados Unidos lo han denominado así, pues es su patio trasero, han dicho ellos, pues, y han tenido influencia, y no ahora, siempre. Tienen las cañoneras que pusieron en Nicaragua, se dividieron a Colombia, le convirtieron a Panamá en un país para poder hacer el canal de Panamá ahí. Tienen en Colombia hoy mismo un montón de bases militares, creo que son más de 11 bases militares las que tienen en Ecuador otra base militar, tienen en el Perú bases militares, tienen en el Chaco bases militares, que eso no se denuncia mucho. Hay un silencio sobre eso. ¿Por qué? Porque hay una importancia ahí. Ahí está el acueducto más importante, quizá uno de los más importantes del planeta, ahí en esa región. Entonces son cosas súper importantísimas. Ahora, yo creo que hay que ver qué es lo que está pasando al interior de los Estados Unidos y entenderle ahora al mundo, a esto que se ha llamado ahora esta lucha interimperialista, en la que empieza a penetrar el mercado de la ruta de la seda desde una perspectiva de tecnología. Tenemos Huawei, ¿no? Que es la compañía ícono de China, que toma un repunte impresionante, supera absolutamente a todos.
a todas las otras tecnologías. Se va sobre Apple, se va sobre Samsung, se va sobre todos. Es decir, es una cuestión que ya no es únicamente una cuestión de estrategias tecnológicas. Esta es una guerra fría realmente y se ha decidido de esa perspectiva. Mira, la elección de Trump es súper importantísima, súper importantísima. Este país, Estados Unidos, es construido o se construye a base de esa migración inglesa, vienen los pilgrims, ¿no? A los Estados Unidos, llegan esos 35, no sé cuántos. Pero ellos vienen con una misión específica, pues. Ya estaban los españoles, ya estaba el imperio español. El imperio inglés necesitaba tener algo y vienen ellos sí específicamente a montar también algo claro y algo serio. Entonces llegan los calvinistas puritanos acá, a los Estados Unidos. Y luego llegan los luteranos. Y entonces este país se construye en base a eso. Las guerras que se dan acá no son guerras, pues, por la cuestión de la liberación de los esclavos. No, no. Son guerras que tienen que ver también con esa perspectiva ideológica. La religión es ideología y ellos están en esa lucha, ¿no? Entonces, en Inglaterra hay esa guerra civil, los luteranos ganan a los calvinistas puritanos, acá sucede lo contrario, acá ganan los calvinistas puritanos, ¿no? Y los luteranos se quedan relegados, pero empieza ese proceso de gobernabilidad. Mira, hay un estudio que plantea que George Bush es descendiente directo o ascendiente directo de uno de los más importantes representantes de los Pilgrims. Y así han sido todos, incluso Obama viene de esa misma línea, porque han logrado estructurar una cuestión aquí, y eso sí, ya se tiene que pensar súper racista desde esa perspectiva de poder de mantener una línea de poder. Y así han venido todos los presidentes. Resulta que Obama se le sale de esa línea, porque Obama ni siquiera era demócrata ni tampoco republicano. Y él viene y plantea algo diferente. No sé si ustedes vieron que durante las protestas del mes de mayo, protestando en contra del gobierno, etcétera, Trump llama al ejército y abre una brecha, hace que se vaya, repelen toda esa cuestión, con represión. Y abre una brecha y camina Trump directito y va a una iglesia. Llega a la iglesia, saca la Biblia, pone así, pum, se toma la foto y se va. Y dice, sigan protestando. Se va. Claro, la gente empieza a decir, no, mira, es que cómo utilizan la religión y tal. El mensaje no es pues para todos nosotros. El mensaje no es para el pueblo en general. El mensaje fue para las élites. Porque los unos son calvinistas, los otros son luteranos. Y él aparece con la Biblia católica. Entonces, una muestra súper clara, ¿no? Y Omar Simos me parece que también es un poco experto en estas cuestiones de este tipo de mensajes, ¿no? Es un mensaje claro. Aquí hay una línea que se ha marcado y se ha marcado estratégicamente. Y una línea que ahora tiene que ver con dos modelos, el jacksoniano, ¿no? El cual apunta básicamente Trump a construir, pero no estamos diciendo que Trump sea bueno en este sentido, estamos diciendo que Trump está peleando también porque hay una lucha, unas contradicciones profundas, profundas, profundas dentro del imperialismo norteamericano que lo tiene profundamente debilitado frente al resurgimiento de esas otras élites. La China siempre ha sido una gran potencia, siempre. No es que la China ahora está siendo una potencia, no, está retomando su papel otra vez hegemónico en el mundo, sí. Y por eso es la lucha y las contradicciones internas entre estos imperialismos. Esto nos va a llevar a una situación súper complicada. Por eso, mirar nuevamente hacia el sur. Oye, hay un mercado que tenemos ahí. Claro, el mercado de Ecuador no nos interesa mucho, ¿no? Está bien, ahí vamos a dejar un poquito más. ¿Cuántos? Dicen 17 millones de personas ahí, de los cuales viven solamente 14 millones en el Ecuador. ¿Es un mercado competitivo? No, pero está México, pero está Brasil, pero está Argentina, pero está Colombia, está Venezuela, con recursos impresionantes. Está Bolivia con recursos tremendos. Eso es básicamente lo que están apuntando. Porque no es aquí la cuestión de democracia o no, aquí es cuestión de recursos y cómo van a enfrentar ellos a ese poderío que ahora representa la China.
Miren, durante la pandemia, cosa súper interesantísima, ¿no? Nosotros salimos del encerrón, ¿no? Y vamos a la calle y, oye, ¿qué pasó con la vida nuevamente aquí? ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos que los vencedores en este proceso de negociación han sido los Estados Unidos, porque en Medio Oriente retoma un poder importantísimo entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Desplaza a los unos y los toma a los otros, pero además le bloquea así la ruta de la seda que tenía estratégicamente diseñada la China y penetra también en Italia, que es un punto clave para ese proceso histórico. O sea que estamos viendo ahora una cuestión súper importantísima. Por eso yo planteo y digo, y voy a seguir manteniendo esta tesis, que es importante que la izquierda, no únicamente hacerlo, como dice Omar Simons, y en eso sí discrepo con Omar, porque dice, vamos a hacernos autocríticos porque nos dice la derecha. No, vamos a ser autocríticos porque es una necesidad imperiosa ahora de hacerlo y hacerlo público mejor. ¿Saben por qué? Porque estamos mostrando entonces que no somos igual a ellos, porque estamos mostrando públicamente que vamos a tomar un proceso con responsabilidad de organización social, porque vamos a pensar realmente en que sí son posibles las revoluciones, pues, pero no las revoluciones rosas ni de colores, sino esas revoluciones que nos permitan construir en realidad nuevas sociedades, más humanas, más justas, sociedades en donde podamos coexistir y convivir desde una perspectiva de lo que significa el reparto equitativo de la riqueza. O sea, pensemos desde la construcción de un país que sí es posible, pero pensando también en que es posible la justicia social. Y se piensa en la justicia social. Entonces, nuevamente lo que dije al inicio, ¿no? El capitalismo no es compatible con la justicia social. Por eso hay que repensar en un sistema nuevo, pues. Por eso hay que repensar en una perspectiva nueva. Tú hacías una pregunta y decías, mira, le decías a Paulina, ¿no? ¿Qué pasa con esta cuestión de las mujeres? ¿Saben por qué? Porque es súper patriarcal esta vaina, incluso en la izquierda. O sea, y tenemos que decir las cosas claras, así, claras como son, súper patriarcales. Y esa es una crítica y una autocrítica a la izquierda también. A mí no me importa que tenemos que crecer, porque tenemos que aprender, porque eso es importante que nos permita a nosotros reconstruirnos para poder enfrentar estos retos que se vienen ahora, no solo para el Ecuador, sino para América Latina. Estamos en una situación súper crítica y no tenemos izquierda. O sea, en realidad no hay. Y ese es un serio problema. Y ahí están las juventudes, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que retomar y hay que criticar porque eso nos tiene que poner ahora en un proceso de vanguardia. Tenemos que empezar nuevamente a pensar en que nosotros, la izquierda, somos la vanguardia de los procesos. Y ahí es donde vamos a tener también muchas discrepancias, pero es importantísimo entender cómo estas elecciones en Estados Unidos van a afectar a todo el continente. Y ahora no importa ya quién gane, si gana eh, los demócratas o si ganan los republicanos. Ahora Trump ha perdido un gran apoyo de los dos sectores, pero también ha ganado un gran apoyo en los dos sectores, porque hay una propuesta desde esta perspectiva y la propuesta es cambiar ese modelo hegemónico. Miren, Trump ni siquiera ha hecho una guerra en todo este periodo. Y no vamos a aplaudir y decirle, bravo, no has hecho guerra. Sí, pero no ha habido invasiones, no ha habido guerras. Pero sí saben lo que ha habido. Lo que ha habido es que hay un proceso de reagrupación de fuerzas y eso es más peligroso, porque hay que acordarnos lo que hizo Hitler cuando empezó a atraer a todos los sectores, a la banca, a la industria y a los sectores militares para reagruparse. Entonces estaríamos hablando de un camino hacia un fascismo y esa cuestión sí es súper peligrosa. Y ahí es donde nosotros debemos repensar qué tal nos cae el fascismo ya mismo. Ya estamos en el Ecuador. ¿Qué respuesta hemos tenido nosotros? Incluso nosotros, ¿qué respuesta hemos tenido frente a estas acciones fascistas que tiene el gobierno? ¿Cuál ha sido la movilización? ¿Dónde está la movilización? O sea que hay que repensarlo y hay que repensarlo seriamente. Y no es una cuestión dogmática, ni una cuestión trasnochada, ni radicalizada así porque sí. Es porque hay una necesidad de enfrentar esa arremetida que ya está ahí y que se nos viene con más fuerza. Perfecto, muchísimas gracias, Anoni. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que no sé si podemos alargarnos un minuto más por panelista para unas palabras finales y despedir el programa. Así que empezamos con Omar. Omar, por favor.
Está el micrófono apagado. Sí, sí. No, nada, yo creo que es una conversación interesantísima, riquísima, de múltiples temas adicionalmente. Y creo que no nos queda otro. O sea, la única ruta para recuperar el país es ganar en febrero. Y para ganar en febrero tenemos que unirnos. O sea, claramente tenemos que unirnos. Si no nos unimos, la derecha se está uniendo. ¿Ah? No sé si sea eficiente esa unidad, pero se está uniendo. Es clarísimo que el acuerdo entre el PSC, bueno, es público. El PSC creo es público, pero el acuerdo del gobierno atrás de esa alianza es tremendamente claro, ¿no? Entonces, si no queremos tener 4 años más de lo mismo o peor, o sea, creo que la única ruta que nos queda es ganar esas elecciones. Perdón, hay una acotación, justamente a lo que decía Omar. Ayer, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es una potencia, tiene a nivel territorial varias zonales, varias distritales, fue entregado al PSC justamente, ¿no? A Tayano. Así que para que se entienda más o menos la dinámica y cómo está el gobierno detrás de esta alianza PSCI, creo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Omar, por estar acá. Espero que te tengamos más seguido por acá. Y Paulina, por favor, unas palabras de despedida. Gracias, Hugo. Primero agradecer a Hoja de Ruta por la oportunidad de incorporar a mujeres a hablar de estos temas tan interesantes, tan importantes. Las mujeres que somos la mitad de la población tenemos puntos de vista que deben ser tomados en cuenta, deben ser considerados nuestras realidades alrededor de la geopolítica, alrededor de los temas relacionados con el OFAR, con las elecciones, no solamente en estos contextos de pandemia, sino en general, ha sido poco tomada en cuenta históricamente, ¿no? Y desafortunadamente inclusive se ha utilizado a mujeres para llevar adelante procesos de proscripción, procesos de persecución, procesos de afectación y de irse por encima de las vías democráticas y llegar al poder de forma ilegítima a través de golpes blandos con el apoyo de la función judicial. Vemos aquí mismo cómo hay mujeres que inclusive han estado para llevar adelante estos procesos de indicación de género, sino más bien todo lo contrario, ¿no? La cooptación de mujeres para cumplir con estos fines y que den la cara en estos fines. Creo que esa es una de las cosas importantes que se tienen que reflexionar. Lo otro es efectivamente ir pensando en que en dejar de lado un poco concepciones románticas con respecto primero a que vamos a ganar las elecciones y que eso va a significar una recuperación de la patria, una recuperación de el futuro, una reconstrucción de los principios que apoyamos en Montecristi y que fueron impulsándose en estos 10 años. Esto no va a ser tan fácil. Si logramos ganar las elecciones, vamos a tener el OFAR detrás de nosotros, atrás de la destitución de autoridades, para que se vuelvan a recomponer, a reconstruir procesos eleccionarios amañados y también desde las barricadas que ha construido también estos sectores económicos y políticos en este momento se encuentran en el poder. Efectivamente, detrás de todo esto hay intereses económicos, un gran mercado, que es el mercado latinoamericano, un mercado no solamente para el consumo, sino también para la explotación de recursos naturales como el petróleo y otros recursos que son necesarios para vender y para generar más ganancias, ¿no? Pero a partir de eso también entender que el fascismo, que es lo que estamos viviendo en este momento, el neoliberalismo fascista, lo que va a hacer es precisamente todo lo que tenga que hacer inclusive por la vía blanda o por la vía no tan blanda, para poder conservarse y sostenerse en el poder. Y en eso la ciudadanía tiene que estar alerta. Creo que lo más importante de este proceso electoral es informarle a la gente, contarle a las personas de qué va este tema, qué es el OFAR, cómo se produce el OFAR, cómo se va a trabajar el tema de las elecciones, evitar ese cerco mediático, fortalecer medios de comunicación digitales que son la contrainformación de esta estructura mediática que sostiene realmente no solo la ideología, sino también el trabajo y legitima el trabajo de la función judicial y de la función ejecutiva. Y sobre esa base, sobre ese fortalecimiento, sobre esa claridad y sobre todo sobre esa alerta, vayamos a las elecciones del 2021 a pesar de estos contextos de pandemia, con posibilidades reales de disputar en lo ideológico, en lo político y también en las calles, si fuera el caso, algo que tiene que ser ganado por la vía democrática y la vía legítima. Perfecto, muchísimas gracias, Paulina. Y sí, este espacio siempre está abierto a otras voces, ¿no? Y hemos
creo que he trabajado mucho por dar espacio a voces femeninas y eso es muy bueno, es muy bueno. Zanoni, por favor, unas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Obviamente me parece que el tema sigue quedando inconcluso porque sigue habiendo todavía una disputa y todavía no se ha logrado articular un proyecto real. Yo coincido mucho con Paulina, ¿no? Esto no es una cuestión romántica de que sí, ya vamos a ir, vamos a ganar las elecciones y tal. Yo creo que esto tiene que ser pensado y apuntalado mucho más allá de eso, ¿no? Y creo que ahí vamos a coincidir mucho con algunos sectores y vamos a tener también disensos con otros sectores. Pero creo que ese es el momento, hoy es el momento preciso, pero no creo que este momento tampoco deberíamos dejar que pase. Es decir, las cosas no se tienen que hacer mañana, se tienen que hacer hoy, ¿no? Recuerden lo que decía Lenin, ¿no? Las revoluciones son tareas de las generaciones presentes, ¿no? Y nosotros estamos en este proceso y hay que hacerlo desde la perspectiva también de romper también todas esas ataduras mentales, ideológicas que tenemos, y creo que el espacio que las compañeras deben tener debe ser un espacio mucho más serio, no únicamente que respondan a ese espacio porque aquí la ley dice o la ley no dice, ¿no? Porque esas leyes nosotros deberíamos tener una clara predisposición a cuestionarlas porque son leyes impartidas desde un pensamiento burgués, sino que tiene que haber la participación de las compañeras y más seria aquí, porque son parte de este proceso, porque corresponde a la lucha de derechos, porque son minorías o no minorías, pero son grupos que han sido permanentemente marginados, explotados, oprimidos, y eso es lo que hay que cambiar, y eso es lo que hay que luchar. Entonces creo que aquí viene una lucha súper importante y que tiene que estar en esos sectores básicamente, no porque la ley dice, la ley dice si tiene que estar en la papeleta o no, no. ¿Cuán nosotros realmente estamos abriendo los espacios como seres humanos a cambiar ese pensamiento, a ser más feministamente militantes? Porque una izquierda que no es feminista dice de discurso, pero no es en la práctica, pues. Y eso es un espacio bien chévere. Me ha gustado mucho poder expresar algunos pensamientos y algunos análisis y por supuesto el compromiso, ¿no? Mi compromiso está aquí de continuar en este proceso. Yo soy profesor universitario y tengo una permanente lucha con mis estudiantes sobre cómo debería cambiar este pensamiento ideológico y hasta dónde apuntar. Y creo que cada uno de nosotros, de nuestros espacios, hay que hacerlo y convocarnos. Gracias. Muchas gracias, Anoni, por esas palabras bastante importantes. Hace unos minutos les informamos a nuestra audiencia que el CNE resolvió finalmente la eliminación de Fuerza Compromiso Social y Juntos Podemos. Todo esto se enmarca en lo que hemos leído, hablado acá y justamente como decía Mar, o sea, básicamente van a buscar todas las formas para evitar que los opositores o la oposición participen. Entonces, sí, Omar. Estaba un poco distraído porque justo estaba viendo lo que ha salido es un informe de la dirección jurídica. Tendría que revisar en realidad, pero yo recuerdo claramente que el reglamento de verificación de firmas decía que se admitía hasta 9 números de cédula siempre que estos 9 dígitos de la cédula coincidan con nombres y apellidos o nombre y apellido de la persona. Y esto por una razón técnica básica. El último dígito de la cédula es un dígito verificador. O sea, tu cédula en realidad, tu número de identidad son los 9 dígitos. Y el último es un cálculo matemático que arroja un número. Si es que es así, y si ese reglamento se mantuvo así, el Consejo Electoral estaría cometiendo una irregularidad gravísima, porque estaría yéndose contra su propio reglamento y contra su propia norma y descalificando, porque dice ahí que son como 12,000 firmas las que tendrían ese problema. Estaría yéndose contra la propia norma que hizo. O sea, a ver, siempre discutimos y la derecha plantea la seguridad jurídica, pues ahí está la seguridad jurídica. Que si es que un organismo emite una norma reglamentaria, el momento de aplicarla, de actuar, tiene que actuar bajo su norma, pues. Si no, te está castigando por su error. Y que en este tema es castigarte por su error, ¿no? Porque si hubo irregularidades en las firmas y en la verificación fueron ellos, no fueron las organizaciones políticas. Claro. Evidentemente el tema da para armar otro foro,
Omar, te invitaremos para hablar otro foro de esto, porque el tema da para más. Así que nada, nos despedimos de la audiencia que nos escuchó. Muchas gracias por vernos, muchas gracias a los panelistas que estuvieron acá presentes. Un abrazo gigante y a cuidarse muchísimo en estos tiempos difíciles. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo también. Chao, chao.